Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a tejer este suéter abierto a crochet para bebé. Es muy fácil de hacer y se teje muy rápido. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas. Talla 6 meses, talla 1 año y talla 2 años. Recuerden que cada vez que doy una instrucción aparecerá en su pantalla la instrucción correspondiente a cada una de estas 3 tallas. Y mientras yo voy a ir tejiendo la talla 6 meses. Para tejerlo necesitamos 200 gramos de estambre o lana de un grosor número 4 o grosor medio. Lo tejeremos con un gancho número 5 milímetros y vamos a necesitar también un gancho 4,5 milímetros para hacer el collar del suéter. Necesitamos también aguja lanera, marcadores o seguritos, botones, los que quieran colocar en su suéter, tijeras y cinta métrica. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que formamos un aro con nuestro estambre dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Tomamos nuestro gancho, lo metemos en ese arito que quedó y ahora vamos a tejer 36 cadenas. Así que damos una lazada y pasamos por la argolla del gancho, ahí llevamos una, otra vez 2, 3 y así continuamos hasta tener 36. Una vez que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta. La comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho, esto es 1 y 2. En esa segunda cadena hacemos un punto medio alto, así que damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas. Ahora, en la siguiente cadena vamos a hacer un punto deslizado. Para esto metemos ahí el gancho, lazada, sacamos por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho. Entonces ya tejimos un punto medio alto y un punto deslizado. Y esto es lo que vamos a repetir constantemente a lo largo de esta vuelta en cada una de las cadenas que tenemos. Así que vamos a hacerlo otra vez. En la siguiente cadena nos tocará un punto medio alto, así que damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas. Vamos a la siguiente cadena y hacemos un punto deslizado. Metemos el gancho, sacamos por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho. Voy a hacerlo otra vez. Nos toca hacer un punto medio alto en la cadena que sigue. Lazada, saco las 3 argollas y un punto deslizado en la siguiente cadena. Saco por ahí la hebra y por la argolla que tengo en el gancho. Entonces vamos a continuar así hasta terminar con las cadenas. Acabo de hacer aquí un punto deslizado, así que me toca hacer un punto medio alto, un punto deslizado y tenemos que terminar con un punto medio alto en la última cadena. Como tejimos 36 cadenas y comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, nos quedaron en total 35 puntos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Para esta segunda vuelta continuaremos haciendo un punto medio alto y un punto deslizado. Eso lo repetiremos constantemente igual que en la vuelta anterior. Así que empezamos en el primer punto, ahí tejemos un punto medio alto. Y en el siguiente punto, tejemos un punto deslizado. Y así vamos a continuar. Un punto medio alto en el punto que sigue y un punto deslizado en el siguiente punto. Siempre les va a tocar tejer un punto medio alto sobre el punto medio alto de la vuelta anterior y siempre les va a tocar tejer el punto deslizado sobre el punto deslizado de la vuelta anterior. Entonces vamos a seguir haciendo esto y nos vemos al final de la vuelta. Me quedan 3 puntos donde tejer, así que me toca aquí hacer un punto medio alto, luego un punto deslizado y en el último punto terminamos con un punto medio alto, así como lo hicimos en la primera vuelta. Continuaremos repitiendo esta vuelta número 2 hasta que el tejido alcance desde el comienzo 7 centímetros.
Ya he alcanzado esos 7 centímetros aproximadamente. Vean cómo la trama del tejido queda con estas líneas inclinadas, se ve muy bonito. Así que ahora vamos a continuar. Vamos ahora a subir con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y en esta vuelta vamos a tejer un punto medio alto sobre cada uno de los puntos que tenemos. Entonces empezamos en el primero, vamos al siguiente, hacemos lo mismo, un punto medio alto. Solamente puntos medios altos, uno en cada punto. Terminamos esta vuelta. Aquí voy a hacer el último punto. Y subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y para esta vuelta que sigue vamos a hacer un punto bajo sobre cada uno de los puntos que tenemos. Comenzamos desde el primero. Para hacer un punto bajo metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar haciendo uno en cada punto. Así que voy al que sigue. Meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas. Otra vez. Entonces vamos a continuar así hasta el final de la vuelta. Voy a terminar ya, me queda este punto y el último. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y en esta vuelta vamos a formar unas bolitas. Empezamos en el primer punto que tenemos haciendo un punto medio alto. Ahora en el siguiente punto vamos a formar una bolita, pero no lo vamos a formar aquí en el punto que sigue, sino el que está en la parte de abajo, el punto medio alto que tenemos abajo. Entonces, damos una lazada, en lugar de meter aquí el gancho, vamos aquí a este punto medio alto que tenemos, que si se fijan es el segundo de la vuelta. Aquí está el primero y el segundo. Entonces, vamos a meter el gancho por un lado de ese punto, de adelante hacia atrás, y ahora lo sacamos por el otro lado, así, empujando el punto hacia adelante. Damos una lazada y sacamos hebra. Y ahí dejamos el punto. Estiren bien esa lazada para que no empiece a encogerse o a doblarse el tejido. Y ahora vamos a hacerlo otra vez. Damos una lazada, volvemos a pasar el gancho por el mismo lugar, por un lado del punto, lo sacamos por el otro lado, lazada y sacamos hebra. Y estiramos bien. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 argollas en el gancho. Entonces ahora damos una lazada y sacamos las 4 primeras, así. Y ahora lazada y sacamos las 2 argollas que nos quedan. Y de esa manera ya formamos esta bolita. Y vamos a continuar haciendo esto mismo, es decir, tejiendo un punto medio alto y una bolita. Un punto medio alto y una bolita a todo lo largo de la vuelta. Así que vamos al punto que sigue. Nos toca hacer un punto medio alto. Y quiero enseñarles por detrás cómo queda libre ese punto donde no tejimos, ¿ven? Así. Siempre es importante ir revisando esto, no nos vaya a pasar que sin querer no lo saltemos o que dejemos 2 puntos libres, ¿ok? Entonces debe de verse solito ese punto donde no tejimos. Ahora nos toca hacer una bolita, así que damos una lazada. No tejemos en este punto bajo, sino que vamos al punto medio alto que está debajo. Vean, estamos saltando este. Entonces, aquí metemos el gancho por un lado, de adelante hacia atrás, lo sacamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra y la estiramos muy bien. Y otra vez, lazada, metemos el gancho por un lado. Lo sacamos por el otro, lazada y sacamos hebra. Y volvemos a estirar muy bien. Lazada, sacamos las 4 primeras argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Otra vez, vamos al punto que sigue y tejemos un punto medio alto. Por detrás, allí quedó libre ese punto donde no tejimos. Y ahora formamos una bolita.
No tejemos aquí, sino que vamos al punto medio alto que está abajo. Estamos saltando este. Metemos por un lado el gancho, lo sacamos por el otro. Lazada y sacamos hebra y estiramos bien. Lazada, volvemos a meter el gancho, igual por un lado, lo sacamos por el otro. Lazada, sacamos hebra, estiramos. Lazada, sacamos las 4 primeras argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Y entonces así vamos a continuar a todo lo largo de nuestra vuelta. Así es como han ido quedando esas bolitas, así que después de esta yo voy a hacer un punto medio alto. Ahora tejemos una bolita aquí en este punto medio alto. Y nos toca hacer un punto medio alto en el último punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y en esta vuelta vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto. Entonces empezamos aquí en el primero, hacemos un punto bajo, vamos al punto que sigue y hacemos lo mismo. En el punto que sigue. Bueno, pues este es mi último punto. Y ahora lo que vamos a continuar haciendo es repetir esta vuelta de puntos bajos, es decir, tejer un punto bajo sobre cada punto, hasta que el tejido alcance aproximadamente 27 centímetros desde el comienzo. Entonces los dejo para tejer estas vueltas de puntos bajos hasta alcanzar aproximadamente esos centímetros. Este es el último punto bajo que me toca hacer, ya he alcanzado esos centímetros que necesitaba. Si ustedes también corten su estambre dejando una hebra larga porque nos va a servir para coser este hombro. Y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Lo jalan y ya está. Entonces, bueno, aquí tenemos el derecho del tejido, es donde vemos las bolitas. En mi caso necesitaba 27 centímetros de largo, lo voy a poner así para que vean. Ahí están aproximadamente esos 27 centímetros. Bueno, ya que terminamos la espalda, entonces ahora vamos a hacer los frentes. Comenzaremos haciendo el delantero derecho, es decir, el delantero que queda en el lado derecho del bebé. El ancho aproximado de cada delantero es de 12 centímetros y medio. Acuérdense que estas son medidas aproximadas. Si se pasan un poquito o quedan un poquito cortos, no pasa nada, ¿sí? Son medidas aproximadas. Y bueno, vamos a empezar tejiendo con 18 cadenas. Ya que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta igual que como hemos hecho en la espalda. ¿Sí? Vamos a tejer igual que como hemos hecho en la espalda. Así que comenzamos en la segunda cadena, desde el gancho, 1 y 2, ahí hacemos el primer punto medio alto. Después continuamos con un punto deslizado y seguimos tejiendo en cada cadena repitiendo esto. Un punto medio alto y un punto deslizado. En la última cadena terminamos con un punto medio alto igual que hemos hecho en la espalda. Y como tejimos 18 cadenas y comenzamos la vuelta en la segunda cadena desde el gancho, entonces tenemos 17 puntos para trabajar. Lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo igual que hemos hecho en la espalda. Van a tejer el mismo número de vueltas que hayan hecho de punto medio alto y punto deslizado. Después van a tejer la vuelta de puntos medios altos, luego la vuelta de puntos bajos, luego la vuelta donde formaron las bolitas y luego comenzarán a tejer sus vueltas de puntos bajos. Van a hacer todo esto hasta que el tejido alcance aproximadamente 16 centímetros y medio. Y les digo aproximadamente porque es muy importante que la última vuelta que tejamos sea una vuelta por el revés del tejido. Así que lo más cerca que puedan estar de esos centímetros. No importa si se pasan un poquito o se quedan un poquito cortos, ¿ok? Ya he alcanzado esos centímetros que necesitaba. En mi caso eran 16 centímetros y medio.
Ahí están, aproximadamente. Como ven, he terminado en una vuelta por el revés del tejido. Si ustedes también ya alcanzaron la distancia que necesitaban, entonces vamos a subir con una cadena, a dar vuelta al tejido, y lo que vamos a hacer ahora es comenzar las disminuciones para el cuello. Vamos a disminuir un punto cada 2 vueltas, es decir, en una vuelta vamos a quitar un punto y en la que sigue no. En una vuelta quitamos un punto y en la que sigue no, ¿sí? Así lo vamos a hacer, y para disminuir un punto va a ser tan fácil como saltar el primer punto. No vamos a tejer ahí, vamos a comenzar la vuelta en el punto que sigue, en el segundo, ¿ok? Entonces no tejemos en el primero, comenzamos la vuelta en el segundo punto. Con eso ya hemos quitado un punto y continuamos nuestra vuelta. Terminamos esta vuelta, ya tenemos un punto menos, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. En esta vuelta no nos toca disminuir, estamos tejiendo por el revés del tejido. Vamos a hacer un punto bajo sobre cada uno de los puntos que nos quedaron. Terminamos esta vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y en esta vuelta nos tocará hacer otra disminución. Entonces, no tejemos en el primer punto, comenzaremos la vuelta en el segundo punto. ¿Ok? Entonces, saltamos el primero, vamos al segundo, ahí tejemos el primer punto bajo, con eso ya hemos quitado otro punto y continuamos la vuelta haciendo un punto bajo sobre cada punto. Entonces, vamos a continuar disminuyendo de esta manera hasta que nos queden solamente 9 puntos, ¿ok? Entonces los dejo y vamos a tejer estas disminuciones. Ya he hecho esta última vuelta de disminución donde me quedan 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si ustedes también ya terminaron, bueno, así se ve nuestro escote hasta ahora. Nuestro tejido mide aproximadamente 25 centímetros y medio aproximadamente. Ya saben, un poquito más, un poquito menos, no pasa nada. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo sobre estos puntos que nos quedaron hasta tener el mismo número de vueltas que tengamos en la espalda. Así que cuéntenlas. En mi caso, por ejemplo, a mí me faltan solo 3 vueltas para alcanzar el mismo número de vueltas que tengo acá en la espalda. Ustedes ya saben, cuéntenlas y tejan las que les falten. Ya he alcanzado el mismo número de vueltas que tiene la espalda. Si ustedes también, entonces corten su estambre. En mi caso, por ejemplo, yo no voy a dejar una hebra larga porque tengo esta que me va a servir para coser ese hombro. Ustedes revisen si la necesitan o no. La pasan por la argolla del gancho y ya está listo. Ahora vamos a tejer el delantero izquierdo. Para eso vamos a comenzar haciendo exactamente las mismas vueltas que hemos hecho en el delantero derecho. Vamos a tejer igual hasta antes de la primera disminución, ¿sí? Así va el frente izquierdo que estoy haciendo. He tejido las mismas vueltas que tejí hasta antes de la primera disminución. Si ustedes también ya llegaron hasta este lugar, entonces vamos a continuar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora tenemos que generar las disminuciones aquí en este lado para formar el escote. Así que empezamos en esta vuelta tejiendo desde el primer punto. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto y yo los veo antes de llegar al final para decirles cómo hacer la disminución. Cuando les queden 2 puntos, así como a mí, entonces van a saltar el penúltimo punto, ahí no van a tejer y van a tejer en el último punto. De esa manera estamos disminuyendo ese punto que necesitamos. Igual que en el otro lado, en el otro delantero, vamos a disminuir cada 2 vueltas, en una sí y en una no, en una sí y en una no, igual que en el otro lado. Y siempre lo vamos a hacer de esta manera, saltando el penúltimo punto. Entonces subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y en esta vuelta no nos toca disminuir, así que hacemos un punto bajo sobre cada punto.
Al terminar la vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, empezamos a tejer desde el primer punto y en esta vuelta sí vamos a disminuir acá, entonces vamos a hacerlo. Cuando nos queden 2 puntos, entonces ya saben, saltamos el penúltimo punto, vamos al último y ahí tejemos el último punto bajo. Vamos a continuar así, disminuyendo un punto cada 2 vueltas, igual que hemos hecho en este lado, hasta tener el mismo número de disminuciones, es decir, hasta quitar el mismo número de puntos, y después tejemos hasta alcanzar el mismo número de vueltas que hicimos en este otro delantero. Ahora ya tenemos listos los 2 delanteros. Yo aquí he dejado una hebra larga que me va a servir para coser este hombro. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer las mangas. Comenzaremos la manga tejiendo 24 cadenas. 1, 2, 3. Empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2. Ahí tejemos un punto medio alto y vamos a continuar tejiendo un punto medio alto sobre cada cadena. Terminamos esta vuelta. Como tejimos 24 cadenas y comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 23 puntos. Ahora, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a tejer un punto bajo sobre cada uno de esos puntos que tenemos. Empezando desde el primero. Un punto bajo en cada punto. No olviden tejer en el último punto. Ya que terminaron, entonces subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y en esta vuelta vamos a formar unas bolitas igual que como hemos hecho en las otras partes. Vamos a hacer una vuelta igual. Entonces empezamos en el primer punto tejiendo un punto medio alto. Y ahora formamos una bolita. Acuérdense, no la hacemos en el punto bajo que sigue, sino que vamos al punto medio alto que está en la primera vuelta. Es el segundo, 1 y 2. Entonces metemos el gancho por un lado, lo sacamos por el otro. Y vamos a continuar repitiendo esto, un punto medio alto y una bolita. Un punto medio alto, una bolita, todo el tiempo. Entonces aquí toca un punto medio alto. Ahora formamos una bolita. Vamos a este punto medio alto. Ahí está. Y así vamos a continuar. Y en el último punto hacemos un punto medio alto igual que en las otras partes. Estamos comenzando la manga por la parte inferior, por el puño. Y lo que vamos a hacer ahora es darle forma. Así que vamos a hacer una serie de aumentos. Vamos a aumentar un punto a cada lado de la manga cada 6 vueltas. Esto quiere decir que vamos a tejer una vuelta que será la primera, donde vamos a agregar un punto a cada lado. Y después vamos a tejer la vuelta 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 sin aumentar y otra vez volvemos a empezar. Tejemos una vuelta donde aumentamos un punto a cada lado, es decir, tejemos la vuelta 1 y otra vez hacemos la vuelta 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 sin aumentar y en la vuelta siguiente volvemos a empezar, ¿sí? Aumentando un punto a cada lado. Entonces, vamos a hacer esto, van a ver que es muy fácil. Entonces, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. En esta vuelta, que será la vuelta 1, nos toca aumentar. Tenemos que aumentar un punto al principio y un punto al final de la vuelta. Para eso, vamos aquí al primer punto y vamos a tejer 2 puntos bajos ahí en ese primer punto. Así que tejo el primero. Y en el mismo punto hacemos el segundo.
De esa manera hemos aumentado un punto. Ahora vamos a continuar tejiendo un punto bajo sobre cada uno de los puntos que siguen hasta llegar al último. En el último punto aumentamos otra vez, así que hacemos 2 puntos bajos. Ahí va uno y otro más en el mismo punto. De esa manera ya aumentamos también al final de la vuelta. Ahora nos tocará hacer la vuelta 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 sin aumentar ningún punto. Vamos a tejer un punto bajo sobre cada uno de los puntos que tenemos. Entonces subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y empezamos entonces con estas vueltas. Tejemos la vuelta 2, 3, 4, 5 y 6 sin aumentar nada. Bueno, ya he terminado con esas vueltas. Nuestro tejido va así. Hemos tejido la vuelta 1, que fue donde aumentamos. A mí me gusta marcar esa vuelta 1. Si a ustedes les ayuda, háganlo también. Después tejimos la vuelta 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, donde no aumentamos. Y ahora nos toca volver a hacer la vuelta 1, que es donde aumentamos un punto a cada lado. Así que vamos a hacerla. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, hacemos 2 puntos bajos en el primer punto, ahí va uno y otro más, y ahora continuamos tejiendo un punto bajo sobre cada punto hasta llegar al último donde vamos a hacer otro aumento. En el último punto hacemos 2 puntos bajos para aumentar un punto, ahí está. Ya terminamos esta vuelta 1, yo aquí ya puse el marcador y fíjense muy bien que siempre los aumentos les van a quedar del mismo lado del tejido, en este caso del lado revés del tejido. Y ahora subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y continuamos tejiendo la vuelta 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 sin aumentar ningún punto. Hemos aumentado entonces ya 2 veces, ya vieron que ha sido muy fácil hacerlo y lo van a continuar haciendo exactamente igual hasta que tengamos en total 31 puntos. Así que los dejo para que sigan aumentando puntos de la misma manera. Ya he alcanzado el número de puntos que necesitaba. Aquí fue la última vuelta donde aumenté. En mi caso yo necesitaba 31 puntos. Si ustedes también ya alcanzaron el número de puntos que necesitaban, entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo sobre esos puntos que les quedaron. Van a continuar haciendo vueltas de puntos bajos, siempre subiendo con una cadena que no cuenta como un punto y tejiendo un punto bajo en cada punto. Ya no vamos a aumentar nada. Vamos entonces a continuar tejiendo estas vueltas de puntos bajos hasta que el tejido mida desde el comienzo 20 centímetros aproximadamente. Pues así quedó la manga, ya alcancé los centímetros que necesitaba, en mi caso eran 20 centímetros aproximadamente, que ahí están. Si ustedes también ya terminaron, entonces lo que van a hacer es cortar su estambre dejando una hebra larga, porque esta hebra nos va a servir para después coser la manga al suéter. Y entonces pasan esa hebra por la argolla que tienen en el gancho y ya está lista la primera manga. Y van a tejer una manga exactamente igual a esa. Yo ya por aquí la tengo, ¿ok? Entonces, tejan por favor una manga igual a la que acaban de hacer. Ya que tenemos todas las partes del suéter, vamos a coserlas, pero primero vamos a esconder todas estas hebritas que tenemos que no vamos a utilizar para coser. Enhebramos la aguja lanera con cada una de ellas y las vamos a esconder por el revés del tejido. Se trata solamente de pasar esas hebras un poquito entre los puntos, no hace falta seguir ningún orden. Y cuando terminen, corten los sobrantes. Comenzaremos cosiendo los hombros y vamos a acomodar las piezas con el derecho del tejido hacia arriba y enfrentadas. Enhebramos la aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser.
Yo voy a utilizar la puntada tipo colchón para unir los hombros, pero ya saben que pueden utilizar la puntada que a ustedes les guste. Entonces, vamos al primer punto en el lado contrario de donde parte la hebra y pasamos la aguja de adentro hacia afuera tomando las dos hebras del punto, las dos hebras que forman esa V. Y ahora vamos al primer punto en este lado, que aquí está esa V. Este es el nudito que nos quedó de cuando terminamos. Entonces igual, pasamos la aguja tomando esas dos hebras. Ahora vamos al punto que sigue en este lado, de adentro hacia afuera siempre la aguja y al punto que sigue en este otro lado. Ven, es muy fácil. Así es como vamos a continuar en cada uno de los puntos que tenemos. Entonces voy a este lado, al siguiente punto y al punto que sigue en el otro lado. Vamos a seguir así hasta terminar. Voy a unir los dos puntos que me quedan. Aquí está el de este lado y el de este lado. Volvemos a pasar la aguja por el mismo punto aquí para mandarla al revés del tejido y así por el revés rematamos. Vamos a hacer un nudo. Si necesitan hacer 2 o 3 nudos, adelante, que sientan que está seguro. Y esta hebra la escondemos un poquito entre los puntos y cortamos el sobrante. Y van a coser de la misma manera el otro hombro. Una vez que cosimos los hombros, entonces vamos a coser las mangas. Ahora acomodamos el tejido con el lado del revés hacia arriba. Aquí está la manga, igual tenemos el revés del tejido hacia arriba. Y vamos a alinearla. Entonces, marcamos el punto central de la manga y lo alineamos con la costura que hicimos en el hombro. Después, yo les sugiero que pongan algunos marcadores o seguritos para sujetar la manga y que sea más sencillo coserla, siempre dejando el mismo número de centímetros hacia cada lado, ¿ok? Hay que centrarla. Si les sirve, también pueden guiarse con el número de vueltas que tengan hacia un lado o hacia el otro. Entonces, aquí tengo la manga, aquí tengo el cuerpo del suéter, en este caso uno de los delanteros. Yo voy a utilizar para coser la manga una puntada muy sencilla. Algunas personas le llaman punto látigo. Es muy fácil, solamente vamos a ir haciendo esto con la aguja. Vamos a aprovechar los puntos que tenemos en este lado y la orilla del cuerpo del suéter. Entonces vamos a empezar. Ya saben, si alguien quisiera coserlo con otra puntada, adelante, no hay ningún problema. Entonces, metemos la aguja por el primer punto que tenemos ahí en la manga y vamos al lugar que marcamos, donde nos corresponde empezar. Vamos a pasar la aguja por la orilla. Yo solo voy así a atravesar. Siempre deben de sentir que la aguja pasa fácil. Así. Voy a quitar ya este marcador. Ahora voy al punto que sigue y atravieso la orilla del otro lado. Otra vez, siguiente punto y atravieso la orilla del otro lado. En este caso, por ejemplo, para que no se me vaya a abrir después un agujerito, lo que voy a hacer es tomar esta otra hebrita de la orilla. Y de esa manera el tejido, la costura queda más fuerte y no se hace un hoyito. Voy al punto que sigue y atravieso la orilla. ¿Ven? Es muy sencillo. El punto que sigue y otra vez por aquí. Como otra vez no quiero que se me forme un agujerito, voy un poquito más adentro. Entonces, vamos a continuar uniendo la manga y nos vemos al final.
Ya he llegado al otro extremo, así que voy a pasar la aguja por este último punto que me toca y por el lugar donde me toca que tengo marcado aquí en la orilla. Y ahora, si ustedes también ya terminaron, rematamos con 1 o 2 nudos. Y esta hebra la pasamos entre los puntos por el revés del tejido y ya saben, cortamos el sobrante. Una vez cosida la manga, cuando acomodemos el tejido, así, ¿ven? Queda muy bonita. Fíjense muy bien que hayan quedado las dos piezas iguales, que no sobresalga una más que la otra. Si acaso les pasó eso, no se preocupen. Quiere decir que el tejido se movió un poquito mientras cosían, no pasa nada. Lo descosen y lo vuelven a hacer. Entonces, lo que van a hacer ahora es también coser el otro lado. Una vez cosidas las mangas, vamos ahora a coser los costados y la parte de abajo de las mangas. Para eso vamos a enhebrar la aguja lanera con una hebra muy larga que tenga un nudo en la punta y nos acomodamos con el lado revés del tejido hacia afuera. Revés y revés. Para empalmar el tejido y que nos queden parejas las vueltas al momento de coser, fíjense aquí en la orilla cómo tienen unos nuditos como este y luego tienen una forma de punto como este. Y otra vez tienen un nudito como este y una forma de punto. Un nudo y un punto. Y en el otro lado es lo mismo. Bueno, lo que vamos a hacer es enfrentar siempre un nudito, por ejemplo aquí tengo uno, con un punto en el otro panel. Aquí, por ejemplo, tengo un punto y lo enfrento a un nudito. De esa manera el tejido nos va a quedar parejito al momento de unirlo y pongan marcadores o cualquier cosa que les ayude a sujetar su tejido para que sea más fácil. Yo aquí, por ejemplo, he puesto este marcador, lo puse donde comienzan las vueltas de punto bajo en la parte de arriba del suéter. Entonces, de esa manera, bueno, esto me sirve como guía. Para unir yo voy a utilizar punto atrás, pero ya saben, pueden utilizar el punto que a ustedes les guste. Pasamos la aguja por justo la esquina, la primera cadena que tenemos ahí, y en el panel contrario lo mismo. Y ahora, para asegurar esta hebra y que no se salga, pasamos la aguja entre los hilos que la forman. Así ya no se sale. Y ahora vamos a unir así como les comentaba. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un nudito, lo atravieso y ahora por el punto que tiene enfrente paso la aguja. Como es punto atrás, entonces regreso a donde hice la puntada anterior. Y ahora avanzo otra vez. Ahora voy al punto que tengo aquí y atravieso el nudito que tiene enfrente. Y regreso a donde hice más o menos la puntada anterior. Voy a pasar por aquí. Otra vez avanzo, ahora voy a este nudito que tengo aquí y al punto que tiene enfrente. Y regreso más o menos a donde hice la puntada anterior. ¿Ven? Aquí. Paso la aguja. Continuamos. Voy ahora a este punto que tengo aquí y al nudito que tiene enfrente. Y me regreso a donde hice la puntada anterior. Y así, de sencillo. Vamos a continuar entonces uniendo esto. Casi he llegado al inicio de la manga. Me toca pasar por este punto y por este nudo. Vamos a seguir cosiendo con la misma hebra.
Ahora voy aquí. Yo aquí tengo marcado el inicio de la manga, pero voy a hacer aquí una costurita justo en la esquina. Así. Y ahora ya empiezo con la parte de la manga. Voy a empezar en este nudito y ahora igual atravieso el punto que tiene enfrente. La estructura del tejido es la misma. Entonces solo sigan haciéndolo igual. Ahora voy aquí a este punto y a este nudo. ¿Ven? Sigue siendo lo mismo. Entonces vamos a continuar cosiendo este lado y nos vemos al final. Me faltan las últimas puntadas. Aquí ya llegué a la orillita. Ya está. Vamos a pasar la aguja por el mismo lugar, aquí, en la orilla, para hacer un nudo. Voy a hacer otro más. Y esta hebra la escondemos un poquito entre los puntos y cortamos lo que sobra. Quiero enseñarles por el lado derecho del tejido cómo queda la costura. Está muy parejita la manga, ahí está su costura y en el costado igual pueden ver que las vueltas quedaron muy bien alineadas. Entonces, ahora van a coser el otro lado de la misma manera. Ya que cosimos las mangas y los costados, lo que vamos a hacer es tejer el resorte que va en la parte inferior y luego el que va en el collar. Así que nos vamos a acomodar aquí. Vamos a empezar justo en esta esquina, en el delantero izquierdo. Vamos a poner el suéter así, de cabeza, y vamos a agregar una hebra nueva justo aquí. Vamos a tejer primero una vuelta de puntos bajos a todo lo largo de la parte inferior del suéter. Así que buscamos la primera cadena que tengamos. Aquí está la mía y ahí vamos a fijar una hebra nueva. La pasamos por esa cadena y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a ir tejiendo sobre esta hebra que quedó, la vamos a llevar arriba para que ya quede escondida en el tejido. Y vamos a tejer en esa misma cadena donde fijamos el estambre un punto bajo, el primero. Ahí está. Y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos hasta dar toda la vuelta. Entonces, llevo esta hebra arriba, voy a la cadena que sigue, que es esta, y ahí tejo el siguiente punto bajo. Sigo adelante, aquí está la cadena que sigue. Punto bajo. Así entonces vamos a continuar en cada una de las cadenas que tenemos. Ya he dado toda la vuelta, estoy terminando el segundo frente, entonces me queda por aquí una cadena, otra por aquí y la última que es esta. Ahora comenzaremos a tejer, pero en este sentido para formar el resorte. Lo primero es dar vuelta al tejido, entonces vamos a hacer así. Vemos el lado del revés de esos puntos bajos que acabamos de tejer. Subimos con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y ahora la primera vuelta la empezamos en la segunda cadena desde el gancho. Aquí tengo 1 y 2. Ahí tejemos el primer punto bajo, otro punto bajo en la cadena que sigue y otro punto bajo, en la última cadena. Entonces tenemos 3 puntos bajos. Con estos 3 puntos vamos a tejer todo el resorte. Hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que tenemos aquí en la base. Entonces ahí metemos el gancho, hacemos un punto deslizado y otro punto deslizado en el punto bajo que sigue. Y tenemos que volver
a dar vuelta al tejido, así, para ver el revés de esos puntos bajos que acabamos de tejer. ¿Ven? Ahí está. Entonces, vamos a empezar esta siguiente vuelta. Vamos a voltear un poquito el tejido para ver los puntos por arriba y empezamos en el tercer punto desde el gancho. Así que saltamos este primer punto, saltamos el segundo punto, que es este. Estos dos puntos, voy a quitar el gancho. Estos dos puntos que estamos saltando, este y este, son los dos puntos deslizados que acabamos de hacer. ¿Sí? Ahí no vamos a tejer. Entonces salto uno, salto el segundo, vamos al tercer punto y ahí vamos a comenzar la vuelta, tejiendo un punto bajo, pero solamente tomando la hebra de atrás, ¿sí? La V tiene dos patitas, entonces vamos a tomar la patita que está más lejos de nosotros. Así. Tejemos ahí el primer punto bajo. Siempre en esta parte vamos a tejer así los puntos bajos, tomando solamente la hebra de atrás del punto. Tomo otra vez para hacer el segundo punto bajo y en el último punto hacemos el último punto bajo. Siempre debemos de tener 3 puntos bajos. Ahora subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Volvemos a dar vuelta al tejido. Vamos a continuar haciendo estos puntos bajos. Empezamos en el primer punto, pero solamente tomamos la hebra de atrás. Ahí hacemos el primero, el segundo y el tercero. Vamos aquí a la base, hacemos un punto deslizado en el punto bajo que sigue y un punto deslizado en el siguiente. Y volvemos a dar vuelta al tejido. Empezamos, ya saben, en el tercer punto desde el gancho. Entonces saltamos el primero, saltamos el segundo y vamos al tercero. Ahí tejemos el primer punto bajo, tomando la hebra de atrás, el segundo y el tercero. Otra vez subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer en el primer punto, tomando la hebra de atrás. Hacemos 1, un punto bajo, 2 y 3. Y continuamos repitiendo lo mismo. Voy a hacerlo una vez más. Entonces, vamos al punto bajo que sigue aquí en la base y hacemos un punto deslizado en el siguiente. Damos vuelta al tejido. Empezamos en el tercer punto, salto 1, salto el segundo y voy al tercero. Ahí tejemos el primer punto bajo, 1, 2 y 3. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y volvemos a tejer esos 3 puntos bajos. Entonces ya vieron cómo ha ido creciendo esta parte del tejido. Vamos a continuar repitiendo lo mismo hasta dar toda la vuelta, hasta acabar con todos estos puntos bajos que tejimos. Bueno, pues en mi caso ya nada más me queda aquí un punto bajo donde tejer, ya no puedo hacer más. Entonces ahí voy a hacer un punto deslizado y nada más, ya no puedo tejer más adelante. Ustedes tejan hasta donde les permitan sus puntos bajos, después corten el estambre, lo pasan por la argolla del gancho y ya está. Esta hebra la escondemos en el tejido. Una vez terminado el resorte inferior, vamos a empezar el collar. Lo vamos a empezar aquí, justo en esta esquina. Aquí tenemos las cadenas donde iniciamos el resorte. Así que vamos a buscar la que está en la orilla, por ahí pasamos el gancho, tomamos una hebra nueva, la sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a hacer igual una base con puntos bajos
para después poder tejer este resorte. Entonces empezamos en esa misma cadena, hacemos el primer punto bajo, un punto bajo en la que sigue y un punto bajo en la siguiente. Lo que vamos a hacer ahora, ya que llegamos a esta parte del suéter, es tejer un punto bajo al final de cada una de las vueltas que tengamos. Entonces, vamos a seguir. Aquí, por ejemplo, veo esta primera vuelta. Aquí se ve el punto medio alto, ¿ven? Entonces, ahí al final busco un espacio y tejo el punto bajo. Voy a la vuelta que sigue, igual aquí se ve el punto medio alto, voy al final, busco un espacio y tejo un punto bajo. Siguiente vuelta, igual y siguiente. Entonces vamos a continuar así, haciendo un punto bajo al final de cada vuelta y nos vemos más adelante. Casi llego a la parte de las vueltas de puntos bajos, seguimos igual. Voy aquí al final de esta vuelta, al final de esta, y ahora ya continúo con las vueltas de puntos bajos. Voy aquí al final de esta vuelta, a la que sigue siendo lo mismo, solo busquen un espacio al final de cada vuelta. Entonces vamos a continuar así. Me queda ya nada más tejer sobre esta última vuelta. Y luego ya tenemos aquí los puntos de la espalda. Déjenme acomodarlo. Entonces vamos a hacer un punto bajo sobre cada uno de estos puntos. Así. Muy sencillo. Van a continuar entonces tejiendo sobre estos puntos que tienen en la espalda y luego van a bajar por el otro frente, igual haciendo un punto bajo al final de cada vuelta, igual que lo hicieron en el otro lado. Hemos terminado entonces sobre los 3 puntos bajos que tenemos aquí del resorte. Así es como ha quedado esta orillita. Y antes de continuar ya formando el resorte, lo que vamos a hacer es decidir dónde vamos a poner los ojales. Pueden ser en cualquiera de los dos delanteros. Yo los voy a poner en este. Definan cuántos quieren poner, en mi caso yo voy a poner 4 y repártanlos sobre ese espacio que tienen hasta antes de que comiencen las disminuciones del cuello. Entonces, bueno, yo aquí he puesto unos marcadores porque a esa altura más o menos quiero poner cada ojal. Si ustedes ya lo hicieron, entonces vamos a continuar con el tejido del resortito en esta parte, pero muy importante, hay que cambiar el gancho. Esta parte la vamos a tejer con un gancho más pequeño. Vamos a utilizar un gancho número 4,5. Este resorte se teje exactamente igual al que hicimos en la parte inferior. Lo único que va a cambiar son las vueltas donde vamos a poner los ojales, que ya van a ver, es la cosa más sencilla. Entonces, ahí donde nos quedamos, damos vuelta al tejido, de manera que veamos el lado del revés de esos puntos bajos que acabamos de hacer. Subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Comenzamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, aquí. Ahí hacemos el primer punto bajo. Igual vamos a tener 3 puntos bajos para tejer este resorte. Ahí va el segundo y el tercero en la última cadena. Hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo y un punto deslizado en el que sigue. Damos vuelta al tejido, empezamos en el tercer punto desde el gancho, 1, 2 y 3. Ahí hacemos el primer punto bajo y seguimos. Lo que quiero es llegar al marcador para hacer una vuelta con un ojal para que vean cómo se hace. Subo con una cadena, doy vuelta al tejido y tejo 3 puntos bajos. Un punto deslizado en el punto bajo que sigue y otro en el siguiente. Y doy vuelta al tejido.
En esta vuelta es donde yo quiero poner un ojal. Ya saben, ustedes pueden poner sus ojales a la altura que les guste. Entonces, empezamos igual en el tercer punto desde el gancho. 1, 2, vamos a este. Ahí tejemos el primer punto bajo, tomando la hebra de atrás. Luego vamos a tejer una cadena, saltamos el punto que sigue y en el último punto vamos a tejer un punto bajo, pero no vamos a tomar la hebra de atrás, vamos a tomar las 2 hebras superiores del punto. Vamos a tejer normalmente, ¿ok? Tomando esas 2 hebras superiores. Así. Porque si tomáramos solamente la hebra de atrás del punto, después de haber hecho esta cadena, entonces lo que va a pasar es que nos va a empezar a quedar un hoyo muy grande. Entonces de esa manera reforzamos el punto de la orilla. Y ya nos quedó aquí el ojal que necesitamos. ¿Ven? Es súper sencillo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y en esta vuelta comenzamos en el primer punto tomando la hebra de atrás. Vamos a tejer en el espacio de cadena que tenemos, ahí hacemos el siguiente punto bajo, así, y en el último punto igual, como hemos hecho tomando la hebra de atrás, tejemos el punto bajo. Y ya está. Y continuamos tejiendo nuestras vueltas como lo hemos hecho en la parte inferior. Un punto deslizado en el punto bajo que sigue y uno en el siguiente. Damos vuelta al tejido y continuamos haciendo igual hasta que lleguemos a la siguiente marca donde queramos poner un ojal, ¿ok? Entonces los dejo haciendo este resorte. Ya vieron que es muy sencillo y nos vemos más adelante. Voy casi a la mitad, así ha ido quedando ese resortito. Ahí están los ojales que formé. Así que vamos a continuar hasta dar toda la vuelta y terminar con todos los puntos bajos que tejimos. Pues me toca terminar con un punto deslizado aquí en este último punto bajo que tengo. Ya saben, si a ustedes les toca terminar con 2 puntos deslizados y les toca terminar en este lado del tejido, es correcto también. Eso depende del número de puntos que tenga cada quien. Corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y ya está. Y una vez que hayan cosido sus botones y escondido cualquier hilito que les haya quedado por ahí, pues los felicito, ya terminaron el suéter. Vieron que fue muy fácil y queda lindo. Espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, por favor denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. A seguir disfrutando del tejido, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.